decir concretamente que con la normalización de las relaciones políticas, que eso solo puede beneficiar, pero concretamente como no sé, porque todo va a depender del mercado, de la cuestión financiera de Cuba, de mientras Cuba esté en esa lista de promotora de terrorismo, esto dificulta muchísimo la cuestión financiera de los pagos. Hay esas dificultades, sí. En el momento que eso desaparezca, ahí realmente yo puedo garantizar que van a aparecer más oportunidades, pero eso es un obstáculo, pero eso, a pesar de ese obstáculo, las empresas brasileñas continúan aquí, y hay que decir que mismo durante esos 5 o 6 años de distanciamiento entre Brasil y Cuba, más empresas brasileñas se instalaron aquí. Nosotros tenemos aquí, además de las 2 grandes inversiones que ya voy a hablar, tenemos 12 tradings aquí. En los últimos años, eran 10, en los últimos años, mismo con pandemia y con distanciamiento, 2 tradings más se instalaron aquí. Entonces el interés de los empresarios brasileños existe. Repito, nosotros nunca fuimos enemigos, pero era una situación atípica, anormal, y que en realidad no tenía razón de ser. Claro que hubo casos peores, con el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso ha sido un caso extremo, porque no había motivo para eso, simplemente porque no concordamos con lo que pasa internamente en Venezuela, y ese nunca fue un motivo para romper relaciones. Yo tengo 42 años en la carrera diplomática, no me acuerdo durante todo ese periodo de Brasil romper relaciones por algún motivo, y sobre todo por un motivo como ese, una cuestión interna de Venezuela. Venezuela no agredió Brasil, no hizo nada que pudiera justificar ese tipo de cosas. Con Cuba no llegó a tanto, pero una consecuencia incluso simbólica del afastamiento fue el facto que durante ese tiempo no teníamos embajadores ni de Cuba en Brasil, ni de Brasil en Cuba. Yo tengo rango de embajador, pero aquí en funciones de encargado de negocios, como mi antecesor también. Eso es para demostrar, en fin, que algo no está bien en las relaciones. Yo me acuerdo que durante el apartheid en África del Sur, Brasil no tenía embajador en África del Sur, tenía un encargado de negocios, que es una manera diplomática de demostrar que se desea tener, sí, relaciones diplomáticas, pero en un nivel más bajo. Pero aquí yo no sentí eso absolutamente, repito, mis contactos con las autoridades, con entidades culturales, mismo durante ese periodo establecemos una cooperación entre la Biblioteca Nacional José Martí y nuestra Biblioteca Nacional. Así mismo eso todo fue posible, era recibido en toda parte, pero sobre todo la buena relación que mantuvo con el MINREX, yo quería subrayar eso. Brasil, sí, es un país importante, sobre todo en nuestro continente, pero no es un Brasil que no es un país que tenga, digamos, grandes excedentes de poder para poder darse al lujo de se alinear con un grupo y con otro. Nuestro interés es mantener buenas relaciones con todos. Y voy a contarle algo muy importante, porque yo cuando ingresé en la carrera diplomática, una de mis primeros trabajos en la Cancillería ha sido en la división llamada División de Europa II, que era Europa Central y Oriental, es decir, los países socialistas. Yo entré en la época de la Guerra Fría, en la época de la división del mundo, ideologías, y yo tuve el privilegio en la División de Europa II de ser el responsable por nuestras relaciones con la Unión Soviética, y exactamente en el momento que empezaba la perestroika, en 85. Entonces ha sido un momento muy interesante. Pero todo eso para decir que en aquella época teníamos en relación a los países socialistas una política que iniciaron ya en los años 70, que se llamaba pragmatismo responsable. ¿Qué es eso? Que a pesar de la división del mundo en ideologías, que Brasil estaba del lado occidental del mundo capitalista, en oposición al mundo socialista, a pesar de eso,
nuestra diplomacia se orientó siempre por el interés nacional. Afastado algún tiempo. Y hay ALBA, hay varios mecanismos importantes en América Latina, y Brasil tiene un rol fundamental a jugar en esas organizaciones, y ya está decidido que va a volver a jugar un papel fundamental. Lo que es importante notar es que Brasil, a pesar de ser el país más grande geográficamente de América Latina, el más importante económicamente, nunca ha tenido tendencias imperialistas. Nuestros vecinos no tienen desconfianza o miedo en relación a Brasil, porque nunca se involucró en asuntos internos, no interferiu en asuntos internos. Por eso yo creo que Brasil es un país para desempeñar un rol, no voy a decir neutral, pero sin receo que Brasil quiera tener un papel protagónico, porque no tuvo un papel importante, pero no de protagonismo, de querer dominar todos esses processos.